Por lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey, solo un corazón cantando aleluya, aleluya. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu presencia como iglesia, adorarte, alabarte, elevar nuestra voz, levantarnos y alabarte, Señor. Gracias por este tiempo que nos permitís. Preparamos nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra. En esta mañana nuestras vidas te pertenecen, son tuyas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Tomemos asiento. Gracias a los hermanos de Puente. Que el Señor les bendiga. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana. Sobre todo a las personas que nos visitan. ¿Cuántos nos visitan? Levanten la mano. A ver. ¿Me recuerdan el nombre allá en el fondo de la familia? ¿Cada uno? Miguel. ¿Cómo? Génesis. Yolanda. Noemí. Belén. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga mucho. ¿Quién más nos visita hoy o hace poquito que está? A ver. Sil, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo era el apodo que va de la mano del apellido? Trufa, pero es la trufa, ¿no? Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a todos. Los más antiguos no se pongan celosos. Los que están hace 10 años en la IEBI, levanten la mano. ¿Hace 20? ¿Hace 30? ¿Desde el día 1 de la IEBI? Ah, ya son menos, muy bien. Ahí. Y 2 invitados que son de la casa, que no sé si decirle que son norteamericanos o argentinos. Están con nosotros Estela y Miguel, amados, muy queridos por todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Yo pensé que los teníamos hoy y ya está, pero parece que se quedan un par de meses con nosotros, así que abrácenlos, apriétenlos, denles besos, porque los tenemos el privilegio de tener los 2 meses a nuestros hermanos. Están también con nosotros Ruth. Ruth, Dios te bendiga, es un gozo estés con nosotros, Gaby y la familia. Seguimos viendo la obra de Dios en tu vida, te amamos. Sigo sondeando, profundizando en la IEBI. Que el Señor te bendiga mucho. Y hoy tenemos 2 cumpleañeros. Nos gusta como iglesia saludar a las personas que cumplen años el domingo y saludarlas del frente. Uno es nuestro hermano Andrés. Dios te bendiga mucho, Andrés, en este día. Que disfrutes mucho con tu familia. Avísanos cuando llegamos para el asado, todos acá los hermanos. Que el Señor te bendiga mucho. Te queremos, te amamos. Y también cumpleaños hoy Miriam Fleitas. Ella tiene que ser intervenida en esta semana de la vista, así que estate orando por la cumpleañera también de hoy, Miriam. Que el Señor ponga en tu corazón orar en esta semana por ella. Dios te bendiga mucho, Miriam. Les podría pedir a Multimedia si pueden poner en punta la foto de Marcos y de Saya de vuelta.
Les pido ese gran favor, tómense el tiempo, tranqui, después ponemos en punta el sermón. Muy bien. ¿Quién pudiera verse así, hermanos, con esa felicidad? ¿No? ¿Quién pudiera volver a ese día de los días previos a casarse? Saya y Marcos, Marcos y Saya. El sábado 7 de marzo, el próximo sábado, agendate esto que es importante, como decía Elvio, hacia la vida de la iglesia, hacia la iglesia. A las 18:30 queremos como iglesia venir a asistir y ser testigos del amor que se sienten nuestros hermanos Saya y Marcos. Que el Señor les bendiga mucho, Saya y Marcos. Acá está la familia de la fe para apoyarlos, orar por ustedes y estar el próximo sábado compartiendo este acontecimiento feliz, pleno, que hace a la iglesia y hace a la familia que están conformando y empezando esta historia tan linda. Dios les bendiga mucho. Los amamos. Los que están noviando y de pareja, está bueno que vengan para que se incentiven, se motiven y vean, yo también quiero pasar por ahí, ¿no? El civil, la ceremonia, así que van a estar inspirando a muchos ahí, Saya y Marcos. Muy bien. Vamos a predicar la palabra del Señor y perdóname que insista mucho en la dirección que estamos dando en el año. Ser y hacer discípulos. Ayer hablábamos de esto en el picnic. ¿Cuántos asistieron al picnic de ayer? Levanten la mano. Muy bien. El próximo picnic, los que no levantaron la mano, tienen que ir. No saben lo que es estar ahí en el verde, con el sol. Yo soy medio antisol, me pega y ya me pongo como un tomate, pero pileta, verde, mesas, y que te traen cosas ricas. Ayer Lili me daba hummus. Mirá qué cheto que se puso el pastor que come hummus. Qué rico que estaba eso. Y había gente en la parrilla, y había gente que traía ensaladita y empanadita y nos compartíamos, y eso también es vida de iglesia, de comunión, de unidad, de amor. En un ambiente que salimos del templo para tener tiempo para charlar. Seguramente va a haber otros picnics en el año. Anotate, participá. No te quedes afuera por motivos económicos ni nada de eso. Es bueno vernos y pasar horas juntos y charlar a la sombra de un árbol y escucharnos y ver cómo estamos. A veces no hay tiempo. En la previa o en el post-culto no hay tiempo. Ahí sí hay tiempo. Hubo tiempo. Y nos fuimos muy enriquecidos de ese tiempo. Gracias a Dios por eso. Y hablamos también del tema de ser y hacer discípulos, en un contexto del año de la evangelización. Y uno de los temas que salen para el mes de marzo tiene mucho que ver con qué puede responder el Evangelio, qué respuesta tiene el Evangelio de Jesucristo, qué fuerza, qué potencia tiene el Evangelio de Jesús para responder a interrogantes profundos del corazón del ser humano. Una moneda muy corriente en todos nosotros y en la sociedad, en la cultura, son temas de ansiedad, depresión, culpa, angustia, miedo a lo que vendrá, y la lista sigue y sigue y sigue. Muchos piden la asistencia de profesionales de la salud. Muchos buscan diferentes espiritualidades para que alguien le responda algo. Si estamos en esta mañana en este lugar, también queremos obtener respuestas de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Pero la sociedad hoy está, y nosotros somos parte de esa sociedad, tenemos estas cuestiones dando vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón. Ansiedad, angustia, culpa, un montón de cosas, miedos. Y queremos animarnos a responder desde el Evangelio y desde la palabra de Dios, responder a esas preguntas que tenemos todos nosotros, que quizás la mayoría o todos somos creyentes hoy en esta mañana, o se están preguntando también nuestros amigos, hermanos, familiares no creyentes,
y podemos llevar humildemente una respuesta desde el Evangelio. Por eso, en esta mañana, quisiera presentarte el siguiente tema que va a abrir los sermones, no solamente de marzo, sino de todo el año. En un instante vamos a ver ahí ya en la pantalla la presentación del sermón para poder hablar uno de los temas que vamos a abordar el mes de marzo. Acordate esta propuesta: ser y hacer discípulos, evangelizar y también tener en mente esto. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo están haciendo preguntas profundas, fuertes, que a veces te quedás, ¿y qué le digo? ¿Qué le respondo? Bueno, ejercitemos como iglesia una gimnasia espiritual desde la palabra para decir, tengo una respuesta para darle desde el Evangelio. Y en esta mañana el título es Identidad quebrada. Identidad quebrada. ¿Se te rompió alguna vez el espejo del baño? Cuando terminaste de bañarte se te llenó de vapor y empezaste a hacer con la mano así y mitad de cara y mitad de la otra y no te puedes ver bien. Los que nos afeitamos, ¿no? Los que lucimos barbas prominentes o los que están bien afeitaditos es porque estuvieron delante del espejo y cuando se terminan de bañar, se aconseja afeitarse antes de bañarse, ¿no? Pero el vapor y empezás a hacer así para poder, y no ves bien y te fuiste un poquito de la línea porque no te ves bien en el espejo. Yo quiero hablarte en esta mañana que muchas veces la vida espiritual, la vida de fe, tu persona, mi persona, se forja, se establece más esa identidad por la culpa que por la mismísima palabra de Dios. Quiero proponerte en esta mañana que cuando asentamos, apoyamos, cimentamos nuestra vida en la culpa, la identidad se quiebra, se desfigura la imagen en el espejo y no podemos vivir plenamente la identidad que Dios nos ha dado por su palabra, por su Hijo Jesucristo. Por eso, identidad quebrada, cuando la culpa pesa más que la palabra de Dios. Te leo esta premisa que quizás no puedas leer desde el fondo. Cuando la culpa pesa más que la palabra de Dios. Un espejo roto, una imagen desfigurada. No puedo verme bien, no puedo verme como Dios me ve. Y eso es parte del discipulado, eso es parte de la evangelización, eso es parte de seguir abrazando la vida del Evangelio. Verme como Dios me ve, no con los lentes que me puse por años de la culpa. Porque la culpa, veremos que en la Biblia y en análisis también psicológicos, tiene mucho que ver con un peso, una carga, un lastre que uno acarrea y lleva por años y dice, esto es lo que yo soy, esto es Sebastián, esta bolsa, carga, mochila llamada culpa, así me identifico yo. No, pero mirá, Sebastián, la palabra de Dios dice que sos esto en Cristo. Me cuesta identificarme y forjar mi identidad con lo que me dice la palabra de Dios porque yo aprendí toda la vida que yo soy esto, una carga tremenda sobre mis espaldas llamada culpa. Sé que hay profesionales presentes de la salud mental, profesionales de la psicología. Voy a abordarlo obviamente desde la palabra, la teología y también con elementos que podamos seguir pensando desde psicología, psicoanálisis, etc. Famosa frase sobre la culpa. La culpa no es del chancho, sino, habremos dicho esto, ¿no? El que rompe, no rompimos nada ayer en el picnic, ¿no? No es. Gracias, Señor.
A confesión de parte, relevo de prueba. Quien mal anda, mal acaba. El que las hace, las paga. El que siembra vientos, recogerá tempestades. Estamos rodeados de frases de la vida cotidiana que tienen que ver con este tema de la culpa. Y hay otras frases, más allá de la jerga, el lunfardo que usamos, que nos la repetimos en nuestra mente cuando esto está en nuestra vida. Mirá. Frases que nos decimos, no me lo voy a perdonar nunca. Si yo hubiera dicho o hecho en vez de, es toda mi responsabilidad. Cargo con eso desde hace años. Eso me marcó para siempre. Vivo con esa culpa. Mi pasado me condena. No puedo dormir por la culpa. Me carcome la culpa. No voy a andar pidiendo que levantes la mano, pero más de uno alguna vez hemos dicho estas frases en nuestra mente, en nuestro corazón, y sobre todo en las noches que la mente, cuando hay de esto, trabaja, maquina y no nos permite dormir. La culpa es una carga, un peso, que queremos verlo a la luz de la palabra de Dios. Traje frases de escritores famosos. Uno ruso, Dostoyevski. Cada uno es culpable ante todos por todos, y yo más que los otros. Kafka. La culpa es quizás la forma más antigua del sufrimiento humano. Albert Camus. El hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es. Y finalmente otro pensador, Paul Ricoeur. La culpabilidad es la interiorización, acordate esta palabra por favor. La culpabilidad es la interiorización de la acusación. La conciencia de culpa es la experiencia de la ruptura. Famosos escritores, novelistas, filósofos, literarios. Voy a tomar el último, porque ese autor, Paul Ricoeur, filósofo francés, exégeta, hermeneuta, teólogo protestante, un fenómeno en el siglo XX, tiene unas ideas con respecto a los trabajos que hizo sobre la Biblia en su exégesis, su investigación sobre la Biblia y los símbolos que existen dentro de la Biblia, que hay uno que tiene que ver con el tema de esta mañana. Quizás algunos lo estudiaron en la facultad en algún momento a Paul Ricoeur. Este autor trabaja tres cosas: mancha, pecado, culpa. Encontré la foto más simpática de Paul Ricoeur, donde se pone los lentes al revés. Mirá, Paul Ricoeur encuentra símbolos en la Biblia, en un estudio exhaustivo que él hace. El primer símbolo que encuentra es la mancha. La mancha. La mancha es impureza contagiosa, casi física. Se adhiere a la persona, la contamina. Exige, ¿qué cosa? Purificación ritual. Ejemplos, podés buscar o anotar en Levítico capítulos 13 hasta el 16, todo el sistema legal para las impurezas y volver a la pureza delante de Dios, el día de la expiación. El Salmo 51:2, lávame más y más de mi maldad. Isaías 6:5, la experiencia del profeta, ay de mí, hombre de labios impuros. El símbolo de la mancha en la Biblia, en la vida de fe, la espiritualidad y lo sagrado ante Dios, es la sensación de estar sucios delante de Dios. Primer símbolo que quiero presentarte, no me detengo mucho en esto porque no es el tema de la mañana, pero ¿cuántas veces encontramos en la Biblia? Estoy recordando en este momento Marcos 7, si estás anotando, Marcos 7. Lo puro y lo impuro, los rituales de purificación de los fariseos que tenían que hacer para volver a estar puros y poder comer los alimentos en la mesa. Las religiones, aún el cristianismo, el judaísmo, tienen rituales para pasar de un estado impuro a un estado puro delante de Dios.
la mancha, pero esto es algo exterior. Algo exterior. Vamos más profundo. Mirá. Pecado. Otro símbolo del mal en la Biblia, el pecado, es romper la relación. Esta es la clave del pecado, romper una relación. Es rebelión, infidelidad, traición, desobediencia, alejamiento. Hay una cuestión de distancia entre dos partes. Quebrar la alianza. Algunos ejemplos. El más famoso quizás, Génesis 3, la ruptura en el Edén de Dios y la primer pareja. Oseas, capítulo 1 al 3, infidelidad del pueblo hacia Dios, con la metáfora esponsal matrimonial. Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. El pecado es una herida en la relación con Dios, es quebrar el vínculo con Dios. Ya no es una cuestión externa de mancha, de estar impuro y poder hacer un ritual para quedar puro de vuelta, sino que el pecado remite a que hay dos partes y en el medio hay una herida, una ruptura, un alejamiento de esas dos partes. Y en este caso las dos partes son el Señor y nosotros. El pecado hace que la relación con Dios quede herida, quebrada, alejada, distanciada. Hay separación. Pecado es sinónimo de desvío, extravío, alejamiento de Dios. Pero la tercera, puedo decir que la más compleja de todas, porque esto lo trabaja mucho Pablo en las cartas, ¿no? Pero el elemento, el aspecto, en tercer lugar, fíjate, la culpa. Otro símbolo del mal en la Biblia, la culpa, es la interiorización del mal. Este se arraiga, echa raíces, se cimenta, se queda allí, se vive como responsabilidad personal, acusación interior, peso de conciencia. La culpa es la interiorización del pecado en la conciencia. El mal se vuelve autoacusación. Hay un tribunal interior que acusa día y noche, día y noche. Genera angustia y genera juicio interior. Este elemento es mucho más complejo que la mancha y el pecado. Se hace interior, se arraiga, es juez interior, machaca y taladra, y el juez ya no es alguien exterior, sino que es uno mismo. Complejo, difícil, dejar de ser juez de uno mismo. Y esa es la temática, el tema de esta mañana. Por eso el Salmo 103 nos va a ayudar a comprender este tema, este problema en nosotros, que va en contra de nuestra identidad en Dios y nos ayuda como un puntapié inicial a abordar este tema en nuestra vida espiritual. El Salmo 103 inicia en el versículo 6, el Señor imparte justicia y derecho a los oprimidos, mostró sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel, sus proezas. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. El Salmo desde el versículo 1 nos muestra las grandes proezas de Jehová, Dios de Israel, al salmista, poeta hebreo que está escribiendo la experiencia profunda mano a mano con Dios, y a partir del versículo 6 empieza a hablar más bien en un plural del pueblo, y finalmente, si lees en casa el Salmo 103, se abre mucho más a la creación, al cosmos. Fíjate vos cómo empieza, lo individual, lo colectivo, la creación. Me enfoco en la parte del medio, donde el salmista, el poeta, recuerda las grandes proezas del pasado de Dios
y la inmensidad, grandeza de Dios en su amor, su perdón, su compasión, su misericordia. Es un himno de alabanza. Es un himno de alabanza. El problema es que los textos, sobre todo los salmos, cuando lo ubicamos donde más o menos se escribieron, en qué tiempo, más allá de que nuestras Biblias arriba diga Salmo de David, Salmo de Asaf, Salmo de Moisés, los salmos están hablando en un momento puntual en la vida de Israel, donde Israel no puede verse más allá de sus propias transgresiones, pecado, culpa, el mal en ellos, y se está olvidando las grandes misericordias de Dios que lo ha perdonado a Israel. Y que si Israel no sale de ese empantanarse en la culpa, en la transgresión que Dios ya ha perdonado por su gran misericordia, no puede seguir como pueblo a lo que viene, a lo que sigue. No puede avanzar. La transgresión y sobre todo la culpa hace que tu vida se detenga, se paralice, porque no podés ver, contemplar, percibir lo que Dios ya dijo que sos delante de su presencia por su gran misericordia. Quizás muchas personas de los que están aquí presentes siguen empantanados, siguen en pausa, siguen frisados, congelados, porque en vez de escuchar lo que Dios dijo de tu vida, te perdoné, te amé, tuve misericordia de vos, arrojé a lo más profundo de la mar, el océano, tus pecados, en esa metáfora preciosa, no pueden ver eso, no pueden vivir eso y siguen en pausa con la culpa, la interiorización del mal en ellos y son jueces de sí mismos. No estará para siempre litigando, peleándose el Señor. No estará eternamente resentido. No nos trata según nuestros pecados. Menos mal, hermanos. Si el Señor tendría que tratarnos a todos nosotros según nuestros pecados, estaríamos en el horno, fritos. Sin embargo, el Salmo de Alabanza nos dice, no nos trata según nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas. Gloria a Dios por esto, porque si nos tendría que pagar el Señor por nuestras culpas, de vuelta, estamos en el horno. Sin embargo, en el versículo anterior veíamos que grande es su misericordia, grande es su bondad, su amor. Y a pesar de nuestra culpa, que sigue siendo jueza y taladrando por las noches, porque quizás te condena tu pasado, como las frases del inicio, el Señor te ha hecho nueva criatura, te está impulsando novedosamente a la vida de Cristo, al discipulado y dejar atrás el lastre, la carga, el peso de la culpa. Pues como el cielo, atención a esta sublime poesía hebrea, pues como el cielo dista de la tierra, abunda su amor para con sus fieles. Como está lejos el este del oeste, Él aleja nuestras faltas de nosotros. Como un padre quiere a sus hijos, el Señor quiere a sus fieles. ¿Por qué en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en los Salmos está esto, hablándole a un pueblo que está paralizado, congelado, patinando en el barro y no puede avanzar para lo que viene de parte de Dios? Es necesario un salmo así para hablarle a ese pueblo de Israel y decirle estas palabras para liberarlo del pecado, la culpa, la transgresión, la iniquidad. La palabra culpa en hebreo suena algo así como una famosa marca de cosméticos, que no nos cobren después ahí en YouTube. Avón, en hebreo, avón es la idea de culpa para los judíos, para los textos hebreos. Dios necesita hablarle a su pueblo y decirle en la primera imagen que estás viendo, en el primer renglón, el cielo, la distancia que hay entre el cielo y la tierra, esa inmensidad representa
la abundancia del amor de Dios por sus fieles. Acordate que estamos hablando de gente muy antigua, pre-científica, que no sabía que había muchísimo más allá en el universo. Está hablando de la inmensidad de la tierra y el cielo, y con esa poesía le está diciendo a los lectores y al pueblo, con esa abundancia y esa distancia inmensa nos ama Dios y nos ha perdonado nuestras culpas, transgresiones, pecados. La segunda gran imagen también es geográfica, porque fíjate cómo está lejos el este del oeste, Él aleja nuestras faltas de nosotros. Pone a una persona a caminar por Rivadavia para un lado y otra persona para el otro. Y se empiezan a distanciar, y a distanciar, y a caminar, y a caminar, y a caminar, bueno, hasta que les dé el cuero, ¿no? Pero así como se distancian el este del oeste, y se alejan infinitamente, ¿qué dice el texto con esa imagen? Mirá, aleja nuestras faltas de nosotros, pero nosotros seguimos atrayendo muchas veces las faltas, no que se quede y se arraigue y se quede esa falta y esa culpa, mientras que el Señor, por su gran amor, quiere alejarla, esa carga, ese peso. Me lo imagino a Dios como un gigante agarrando esa carga, esa culpa y tirándola bien lejos de tu vida y de mi vida. Esta palabra hay que creerla, hay que vivirla, hay que experimentar el perdón de Dios en todos nosotros. Y la tercera metáfora maravillosa es un padre. Un padre, como un padre quiere a sus hijos, el Señor quiere a sus fieles. Ya vemos pinceladas en los Salmos, en el Antiguo Testamento, la relación que tendrá Jesús con el Padre y va a habilitar esa relación para con nosotros, que podemos decirle, Abba Padre, Padre Celestial, gracias por un día más de vida. Tres imágenes maravillosas de lo que Dios hace en nuestra vida cuando hay culpa. El mal interiorizado y arraigado que no te deja avanzar, no te deja dormir, no te deja vivir. Conoce cuál es nuestro origen, el Señor. Recuerda que somos polvo. ¿Saben el trasfondo de este versículo 14? Dios, Jehová, el Dios de la alianza, del pacto con su pueblo Israel, como ha creado al ser humano, sabe que el ser humano es frágil, es débil, es finito, es de condición muy frágil. Este Dios fuerte, trascendente, sublime, santo, conoce la condición frágil del ser humano. Y como la conoce, que sabe que va a caer una y mil veces, va a pecar, va a tener culpa, el Señor lo mueve su gran misericordia y en ese conocimiento de que sos frágil, sos de condición débil, te vas a caer 80 veces y más. El texto nos recuerda que Dios empatiza con el ser humano, conoce cuál es nuestro origen, recuerda que somos polvo. Del polvo venimos y al polvo vamos, somos fragilidad. Qué bueno es tener un Dios, qué bueno es tener un Señor que conoce, empatiza, interioriza con nuestra condición frágil. En esta mañana tenés culpa, estás cargado de ansiedad, ataques de pánico, depresión y muchas cuestiones que son tratadas por los profesionales de la salud. Tenemos un Dios que conoce, que sabe, que se interioriza en cada situación de nuestras vidas. Que en la noche, cuando la culpa trabaja y pasa la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana y no pegas un ojo por la culpa, la ansiedad, el ataque de pánico, la depresión, estrés y un montón de cosas que nos estallan muchas veces en las manos, tenemos un Dios que comprende la situación y el que está ahí en la oscuridad de la habitación. Y vos así como el 2 de oro, que no te puedes dormir, Dios está presente, entiende,
comprende, empatiza y te da el poder de su palabra para que puedas salir adelante. Reflexiones finales. La misericordia, la paciencia y la bondad son propias de la actividad de Dios sobre nosotros. No te olvides nunca esto, porque los salmos están repletos de esta idea. La actividad propia de Dios, lo inherente, lo propio de Dios, es movilizarse hacia tu vida con la bondad, con la misericordia, el perdón, el amor, el cuidado, la protección en medio de nuestra fragilidad y nuestra debilidad, nuestra culpa, nuestro pecado. Dios no pelea eternamente con nuestros errores. Los que peleamos eternamente con nuestros errores somos nosotros. Somos nosotros. Viste que muchas veces somos de personalidad culposa. ¿Se dice así, Elsa? Personalidad culposa. Personas que sienten culpa, sentimiento de culpa, personas culposas, y no pueden salir de esa personalidad y de ese estado. Y resulta que Dios nos ve de otra manera muy distinta, muy diferente. Dirían los guitarristas, el shade, el feel sería empezar a vernos como nos ve el Señor. A empezar a vivir una vida conforme a lo que Él ha hecho en nosotros, ha dicho por su palabra, ha hecho en Cristo, y empezar a vernos como Él nos ve. Dios usará para ese tratamiento celestial a profesionales de la salud, a la familia, su palabra, la iglesia, un hermano que se acerque, otro hermano de otra iglesia, y aquel y esta situación Dios utilizará en su misterio eterno, y va a mover desde su misterio eterno, bondadoso, misericordioso, gente, acontecimientos, eventos, situaciones para que puedas salir adelante por el poder de su palabra. No guarda rencor el Señor. La grandeza y misericordia de Dios hacen que no nos castigue según nuestros errores y extravíos. La grandeza y la misericordia de Dios. Nosotros nos seguimos castigando. Te seguís castigando por eso que hiciste, que dijiste, y Dios ya perdonó, ya te ministró, ya pudiste arreglar la situación, pero eso sigue acá y sigue acá. Y seguimos ahí, dando vueltas. En vez de aferrarnos a la identidad que Dios nos dio y nos quiere reafirmar una vez más por su palabra, que está cimentada en su grandeza y en su misericordia. Hasta en eso Dios es bueno y grande. Su bondad es tan grande que quiere remover completamente nuestra culpa y arrojarla lejos. La metáfora en el Salmo, preciosa metáfora y simbolismo, en esa palabra avón, la culpa, es que Dios quiere arrojarla lejos a la culpa de nuestra vida. ¿Sabés qué está de fondo y en juego en ese texto? Israel se siente arrojado de la tierra de Israel, de Jerusalén, al exilio, al cautiverio. Israel cae en Babilonia y se queda ahí 70 años. Se siente arrojado, alejado de la tierra santa de Jerusalén y permanece en el exilio 70 años en Babilonia. ¿Qué está haciendo el salmista de fondo? Está usando esa imagen, esa ilustración de un Israel arrojado como piedra hasta Babilonia y que se quedó 70 años ahí. Dios utiliza esa imagen para decirle, así voy a arrojar tu culpa, tu pecado, tu transgresión de tu vida, lejos, para que lo olvides, para que lo dejes atrás y empieces a pararte, a cimentarte en lo que Dios
dijo que vos sos en Cristo. Lo que vos sos en Cristo, no lo que la culpa dice de tu vida. Dios conoce muy bien nuestra condición humana. El último versículo lo decía, es débil, es pecadora la condición humana, extraviada. Por eso actúa con perdón y compasión. ¿Qué está pesando más en tu vida hoy? ¿La culpa o la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pesa más? Esta es la pregunta que yo quiero dejar como bollando y picando en esta mañana para hacer algo parecido a lo que hicimos el domingo pasado, pero al final del sermón. De manera breve, en grupos. Aconsejo, recomiendo que te juntes con personas que no estás continuamente con ellos, son tus amigos compinches de la IEVI. Trata de buscar personas que no conoces o personas quizás más nuevas. Recomiendo también que se junten un grupo de hombres ahí, hombres más jóvenes por allá, las mujeres juntas, más grandes, más jóvenes, para que compartan situaciones similares, problemáticas similares, porque están en una franja de edad muy parecida, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y puedan hablar en 5, 10 minutos, 15 minutos, lo que el Señor nos conceda, en base a lo que escuchaste hoy en el sermón, con esta pregunta en pantalla. Y no que un pastor ponga la mano y ministre uno por uno, sino que nos ministremos unos a otros en las necesidades, en lo que estamos viviendo. Y si encontrás un ámbito de confianza que puedas decir, yo siento culpa por esto y me pesa, hacelo. Y que esos hermanos te contengan, no que se anden espantando, oh, ¿en serio? No. Un ámbito de confianza, de perdón, de mucha oreja y escucha entre todos nosotros. Invito, incentivo a la iglesia a practicar esto ahora mismo, en estos próximos 5 o 10 minutos, y que armemos grupitos con estas consignas y estas recomendaciones. Con libertad, hermanos, adelante. La pregunta estará puesta en la pantalla para recordar en qué dirección orar unos por otros. Búsquense.